Decían sus seguidores que Pujol era como Cataluña y que Cataluña era Pujol. Una demagogia de manual, pero 30 años después, el juicio a una sola familia se convierte inevitablemente en el retrato de una época política. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, juicio a Jordi Pujol, el emérito de Cataluña. Una cosa antes de empezar. ¿Conoces Kit Digital 360? Te cuento más al final del episodio. Comienza otro juicio histórico. Histórico porque es importante y porque es un viaje en el tiempo. Vamos a ver, lo primero que le tengo que poner de manifiesto, señor Jordi Pujol Soley, es que el tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia. Eso implica que... En la Audiencia Nacional ha comenzado el juicio contra Jordi Pujol y contra su familia. Durante meses, el tribunal va a tener que desentrañar si la fortuna económica que escondieron en el extranjero provenía de comisiones, de corrupción, durante los años del pujolismo en Cataluña. Esto no es simplemente un apaño, esto es una apuesta fuerte. Es en definitiva estabilización de la política española que le permita progreso. Jordi Pujol ya tiene 95 años. Desde 1980 fue presidente de la Generalitat. Fue el primero elegido en las urnas tras la dictadura y lo fue durante 23 años. Era para muchos poco menos que el padre de Cataluña, imbuido de una autoridad que no solo era política, era casi moral. Por su historia personal, fue represaliado durante el franquismo porque le dio forma a la Cataluña moderna que conocemos hoy y por su carácter. ¿Voy a poder hablar o no? Aquí todo el mundo puede hablar y el presidente no puede hablar. Pero quiero decirles simplemente que este no es forma de conducirse. Es que no lo has querido. Es que me han atropellado. Oiga, perdone. Usted se ha puesto delante del coche con voluntad de provocar. No, yo por lo tanto, cállese usted. Luego le daré la palabra. No le corresponde ahora. Pujol fue el fundador de muchas cosas, entre ellas de su partido, Convergencia Democràtica de Cataluña, la CDCiU, que ahora ha ido mutando hasta la actual Junts. De Pujol, por ejemplo, dependió la viabilidad del último gobierno de Felipe González y eso le convirtió en el enemigo número 1 del Partido Popular, que le cantaba en los mítines eso de... Todo cambió en 1996 cuando los escaños de CiU hicieron falta para que Aznar pudiera gobernar hablando catalán en la intimidad. No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además cuando estoy en círculos reducidos no muy amplios la hablo también. La figura de Pujol era impenetrable. Impenetrable hasta que se abrió una pequeña grieta. Febrero de 2005, de esto hace ya 20 años. Pujol ya no gobernaba Pasqual Maragall, el tripartito, pero CiU estaba fuerte. En el Parlamento de Cataluña, Maragall suelta un concepto que para el común de los mortales todavía no estaba muy claro qué significaba. Vostès tenen un problema, y aquest problema es diu 3%. El 3%, el 3%. No hay aplausos, ni hay ruido en la bancada de la oposición, solo silencio. Maragall acababa de mencionar sin mencionarlas unas posibles comisiones ilegales en el gobierno anterior, el de Pujol. Esto en la política de hoy sería una mera caricia, no llega ni a insinuación. Pero entonces cayó como una bomba. Artur Mas, relevo generacional de Pujol, le dice a Maragall: usted ha perdido los papeles. Usted ha perdut completament els papers. Saltemos 10 años en el tiempo. 2014. La política española está patas arriba. La indignación tras la crisis acelera determinados procesos políticos. En Cataluña gobierna Artur Mas, que se hace más independentista conforme tiene que ir tapando sus propios recortes sociales. Y ahí es cuando el gobierno de Mariano Rajoy pone a una brigada policial clandestina a buscar o a inventar trapos sucios de sus enemigos políticos, entre ellos el nacionalismo catalán. Varias cloacas y filtraciones después, se produce un movimiento que lo cambiaría todo. Pujol decide publicar una carta en la que confiesa que guarda en un banco de Andorra casi 2 millones de euros. La carta tenía mejor tono que las explicaciones y las amenazas que soltó luego en comisión parlamentaria. Perquè actuar amb poca lleugeresa és actuar amb poca honestedat. Queda clar. Mientras Cataluña se llenaba de esteladas, la UDEF empezaba a escarbar en las cuentas bancarias de la familia Pujol. Porque claro, todo eso de la UDEF, ¿qué coño es esto de la UDEF? La UDEF
la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. 11 años después de aquella confesión, el referente político de Cataluña durante décadas será juzgado por asociación ilícita y blanqueo de capitales junto a sus 7 hijos, para quienes se piden también entre 8 y 29 años de cárcel. Vamos a la Audiencia Nacional. Uriol Soler, hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Uriol Soler es mi compañero del diario.es en Cataluña que ha seguido toda esta larga instrucción del caso Pujol. Uri, recuérdanos lo básico, ¿dónde está el meollo de este juicio? En este juicio se confrontan 2 tesis sobre el origen de la fortuna de los Pujol. La Fiscalía lo que cree es que procede de la corrupción vinculada a sus 23 años en la presidencia, y lo que dice Anticorrupción es que Pujol tejió una red de clientelismo desde el poder entre su familia y empresarios afines. Por contra, lo que mantiene la familia es que se trata simplemente de un legado, la famosa deixa del abuelo Florenci de los Pujol y de la que el expresidente habló en su confesión pública, ¿no? La tesis familiar es que es un dinero que se pasó 30 años en Andorra sin regularizar hasta 2012, cuando la familia se cogió a la amnistía fiscal de Montoro. Será algo así, la vista oral, como una revisión, como una gran sala bar del pujolismo y los negocios de los hijos del expresidente y de cómo han incrementado, ¿no?, su riqueza y su fortuna. Lo que será interesante ver es qué recuerdan, ¿no?, los testigos, porque hay que tener en cuenta que los negocios investigados son en su mayoría de los años 90 o la primera década de los 2000, así que hace mucho tiempo, y cuando más pasa el tiempo, más difícil es de recordar las cosas para los testigos de un juicio. ¿Cómo se destapa el caso Pujol, Uri? La palanca más relevante en la que se apoyó la investigación es la confesión del propio Pujol, la famosa carta del 25 de julio de 2014 que sacudió a toda la sociedad. Sobre esta carta, además, que hay mucha historia, porque tiene elementos literarios y cinematográficos, ¿no? Casi, o sea, la carta se decide en la casa de los Pujol, con una reunión con todos los hijos, varios abogados. Algunos de estos abogados justo le recomiendan no decir nada, porque en el derecho penal, si hay algo básico, es no dar la oportunidad a la fiscalía para que te investigue, como terminó ocurriendo, ¿no?, con la carta. O sea, en términos jurídicos, la carta fue un error. Pero el carácter de Pujol, que cree que la carta, ¿no?, sería redentora y la sociedad le perdonaría, pues se impone y se envía a los medios de comunicación esa tarde del mes de julio. El contexto aquí también es muy importante porque veníamos de varias semanas de publicaciones en medios de comunicación sobre información financiera y bancaria de los Pujol que no estaba en los juzgados todavía. Entonces aquí es donde aparece, ¿no?, la brigada política que han ido en el Ministerio del Interior de Fernández Díaz y que será, de hecho, un elemento que las defensas jugarán en este juicio de los Pujol. Esto es antes de la confesión, ¿no?, que es conocidas las maniobras que la brigada política, con Villarejo como máximo exponente, ¿no?, hizo en Andorra para intentar presionar a las autoridades y banqueros del país para que dieran información bancaria de la familia Pujol. Cuéntanos algo más, Uri, de esas maniobras de presión, por decirlo suave, ¿no?, porque fueron un escándalo en Andorra. La justicia andorrana incluso intentó imputar a Mariano Rajoy. Sí, eso es una parte de la Operación Cataluña que está investigando un juzgado andorrano, ¿no? Toda la serie de presiones, también se habla de coacciones de determinados comisarios, como por ejemplo el comisario Villarejo, a los directivos de la banca andorrana BPA, que era la banca donde terminó el dinero de los Pujol, para que dieran información bancaria a las autoridades españolas sin un procedimiento judicial de por medio, ¿no? Es decir, como de forma extraoficial. Entonces, lo que se ha descubierto en Andorra es que desde los círculos policiales del Ministerio del Interior se hicieron llegar varios mensajes, ¿no?, que querían ver a los jefes de la banca BPA, también con muchos tintes cinematográficos, ¿no?, porque esas peticiones se realizaban, por ejemplo, en los banquetes de una boda o en una cafetería, ¿no?, andorrana, pero que finalmente todo eso surtió efecto, ¿no?, y las presiones terminaron llegando a los banqueros que aceptan, ¿no?, esos encuentros con dirigentes policiales en los que básicamente se les expone que o colaboran o se cargan el banco, como así ocurrió finalmente con la BPA, que terminó intervenida tras un aviso de las autoridades estadounidenses dedicadas al blanqueo de capitales.
¿De cuánto dinero estamos hablando en Andorra? ¿Cuánto dinero tenían allí los Pujol escondido para no pagar Hacienda? Es muy difícil cuantificarlo, pero la información de las comisiones rogatorias de Andorra aquí es muy valiosa y es la que nos aporta más claves. Eso también es importante. En su obtención fue una petición de colaboración, de cooperación judicial entre jueces, como se hacen centenares en España. Entonces, más allá del origen, que es lo que se investiga, estos datos bancarios sí han acreditado que en el año 2000, es decir, siendo presidente, Jordi Pujol era titular de una cuenta con 307 millones de pesetas en un banco andorrano. Luego está la otra parte, ¿no?, del juicio, que es los negocios y los millones también de los hijos. Aquí el protagonista, yo diría que indiscutible, porque los demás hermanos tienen un papel más secundario, es Jordi Pujol Ferrusola, es el primogénito, ¿no? El monto de dinero en el caso de Jordi Pujol Ferrusola también es muy difícil de calcular, en cualquier caso es mayor que el del padre, y lo que muestra es una actividad empresarial que, sea o no delictiva, eso lo dirá la Audiencia Nacional, pues es intensísima y que no hubiera sido posible sin el apellido Pujol. Es decir, durante décadas en Cataluña llevar ese apellido permitió a los hijos, sobre todo, ¿no?, al primogénito, que se les abrieran todas las puertas y hacer muchos negocios, cuando no pelotazos. Y aquí también un dato extraído de las comisiones rogatorias, ¿no?, de Andorra, ¿no?, y que destaca la Fiscalía en su acusación. Por las labores de intermediación en un solo negocio, Jordi Pujol Ferrusola recibió en el año 98 9 millones de pesetas en su cuenta de un banco andorrano. Uri, sin negar los hechos ni la gravedad de los indicios, es verdad también que este caso ha sido un campo de batalla político más allá de lo que robaran o no robaran en la familia Pujol. Sí, yo creo que es evidente que en determinados círculos de poder de Madrid se identificaba la caída de Pujol con un jaque mate al independentismo. Esto fruto de una lectura equivocada de la realidad, porque al final Pujol cayó, Pujol estuvo muchos años en el ostracismo y al final el independentismo siguió subiendo. Entonces la hipótesis de partida era equivocada. Cayendo Pujol, no solo el independentismo no desapareció, sino que incluso aumentó la intensidad del conflicto hasta, ¿no?, escalar hasta ese otoño tan convulso de 2017. Uriol Soler, compañero, muchas gracias. A vosotros. Vamos ahora a Barcelona. Saludo a Neus Tomás, directora adjunta del diario.es. Hola, Neus. Hola, ¿qué tal? Neus, ¿cómo ha cambiado todo, no? ¿Cómo ha cambiado ese espacio político que una vez fue Convergencia, que ahora es Junts y que una vez lideró Jordi Pujol? Bueno, ha cambiado Convergencia, ha cambiado la política en España, ha cambiado todo, ¿no? La evolución, que más bien diría que fue una mutación o ha sido una mutación de lo que fue Convergencia y que ahora es Junts, ha cambiado en muchas cosas la manera de funcionar interna del partido, pero hay algo que se mantiene y es esa capacidad de condicionar las mayorías parlamentarias en el Congreso y, por lo tanto, también los gobiernos en Madrid, ¿no? Siempre se dice, y yo estoy bastante de acuerdo, que en Junts hay mucha gente de Convergencia, pero no todos son de Convergencia. Y, por lo tanto, esa manera que tenía de negociar Pujol, no todo el mundo la asume de la misma manera, ¿no? Quiero decir que yo no me imagino la relación que tuvieron Felipe González y Jordi Pujol, que mutuamente se ayudaron en los momentos más complicados para ambos, sea en la época banca catalana para Pujol o sea en la época de los GAL para Felipe González, se estuvieron ayudando. En cambio, yo no me imagino una relación como la que ellos tenían entre Sánchez y Puigdemont, para resumirlo de manera que se entienda, ¿no? Neus, escuchábamos al principio, ¿no?, aquella frase, aquel momento de Pascual Maragall diciendo el 3%, que no es lo que se juzga en este caso de los Pujol en la Audiencia Nacional, pero que sí creo que fue un poco la primera grieta, ¿no?, en esa imagen honorable del molt honorable. Sí, hombre, fue la primera vez que en el Parlamento, de manera clara, y además tratándose de Pascual Maragall, ¿no?, le dicen a la cara al pujolismo algo que estaba circulando, pero es verdad que es un punto de inflexión que no acaba en nada políticamente, porque incluso en ese momento había que negociar el estatut, se necesitaba Convergencia, con lo cual los socialistas, para resumirlo, no acaban de rematar esa acusación, ¿no?
Pero queda ahí latente y es cierto que es algo que el partido de Pujol y él personalmente no le perdonaron nunca a Maragall, ¿no? Porque fue un poco decir en público lo que en privado mucha gente decía, ¿no? Terminamos, Neus. ¿Crees que hay una cierta nostalgia en Cataluña, en sus élites, entre sus viejos votantes? ¿Crees que hay una nostalgia poco confesada de Jordi Pujol? Yo creo que sí que hay una cierta nostalgia, porque Pujol era casi en algún momento se le llamó el virrey, ¿no? Era mucho más que el presidente de la Generalitat. Era una manera de entender el país y de hecho moldeó Cataluña un poco la idea que tenía él que debía ser Cataluña, gustase más o menos, ¿no? Y por lo tanto las élites, pero también el resto de la sociedad, porque el pujolismo no solo era abrazado por las élites, sino que era un partido y un líder que tenía un gran apoyo en el mundo rural, en clases medias urbanas. O sea, el pujolismo era mucho más transversal de lo que a veces se ha pensado. Y creo que sí, que hay una cierta nostalgia de un país pues probablemente menos ordenado de lo que parecía, pero más ordenado de lo que es ahora, ¿no? También había una cierta mitificación que era falsa, porque el rumor de que había corrupción existía, pero en cambio muchas veces esas mismas élites que participaban en algunos casos de esa corrupción miraban hacia otro lado, ¿no? Yo creo que la figura de Pujol, que además después de la confesión pues quedó totalmente apartada, despojada de cualquier oropel, incluso del título de molt honorable, se le dejó sin oficina. Se ha ido rehabilitando mucho en los últimos tiempos y creo que la foto que mejor resume esa rehabilitación política fue hace unos meses cuando Salvador Illa lo recibió en el Palau de la Generalitat. Una foto que desde el entorno de Pujol consideraron que era ya la rehabilitación definitiva de político, ¿no? Neus Tomás, compañera, muchas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... Kit Digital 360 es un portal que ofrece una mirada completa sobre Kit Digital, donde puedes consultar los principales datos del programa. Kit Digital es una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la digitalización de pymes y autónomos. Entra en kitdigital.red.es y descubre el impacto del programa en pymes y autónomos. Kit Digital es un programa del Gobierno gestionado por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.